Mundo, atención Venezuela, escucha bien lo que está pasando en Miraflores. Señores, el gobierno de este dictador se acabó, se terminó. Por fin una Venezuela nueva, sin dictadura y sin desgracia y sin miseria. Un país bonito, rico. Señoras y señores, por fin llegó el tiempo. Venezuela, gente bonita, no se rindan. Miren bien y escuchen bien con atención este video y lo que está pasando en Miraflores. Hay una posición en estos momentos de militares y policías en lugares estratégicos, en lo que se corresponde como una zona de seguridad decretada hace mucho tiempo. Y esto es alrededor del Palacio de Miraflores. Esto se ha visto incluso una movilización permanente ante lo que tú acabas de mencionar en el corte anterior, que es la guarida de Nicolás Maduro. Es decir, Nicolás Maduro está enconchado en estos momentos, porque me imagino que tiene que mantener una situación de tensión prolongada para hacerle creer a sus cómplices que está ante una permanente amenaza de golpe de Estado, cuando el propio golpe de Estado lo han hecho ellos ante la Constitución y desconocer la votación popular. Dicho esto, ¿cuánto puede sostenerse? ¿De qué manera se están disponiendo todos estos oficiales en las partes, digamos, donde puedan tener una visual que pueda impedir una movilización, tomando en cuenta que la espontaneidad puede acercar a la muchedumbre a Miraflores? Mira, hay dos lugares que son importantes desde el punto de vista estratégico para las Fuerzas Armadas y sobre todo para el Ejecutivo, que es precisamente la zona de seguridad de Miraflores y la que corresponde a la zona que está en el Paraíso, que corresponde a la Guardia Nacional. Es decir, que digamos que allí son dos zonas importantes porque a la hora de alguna situación delicada se pueden movilizar fuerzas de esos dos sitios precisamente para proteger a uno u a otro. En el caso, por ejemplo, de Miraflores, que es, digamos, la guarida principal del tirano en este momento, vemos como, por ejemplo, el día pasado, precisamente el día antes de las elecciones y días después, se vio la movilización de máquinas o de plantas eléctricas y estaba conversando con decanes precisamente de la Guardia de Honor Presidencial y me señalaban que Miraflores tiene la capacidad suficiente de energía como para mantenerse 2 o 3 meses sin problema. Además, en los pasillos que comunican precisamente al Palacio de Misiajacinski, es decir, el Palacio de Miraflores con el Palacio Blanco, existe no solamente alimento, existe agua, existe lo suficiente, digamos, material como para sobrevivir en caso de una situación delicada para cualquier presidente, no solamente Maduro. Pero en este caso, esas medidas han sido reforzadas y como vimos en anteriores oportunidades, hay francotiradores en algunas zonas estratégicas, pero aquí el problema es que ¿hasta cuándo Maduro podrá mantener esa tensión alrededor de las Fuerzas Armadas, alrededor de Miraflores? Porque muchos de los otros oficiales están cansados ya. Y además se le ha hecho la promesa de que se les va a pagar en dólares para que se puedan seguir allí. Y la situación y la pregunta que hay que iniciarse ahora, ¿estará en capacidad financiera el gobierno de poder garantizar precisamente el pago de esta seguridad que incluye no solamente oficiales venezolanos, incluye oficiales de Cuba, oficiales y contratados como son el Grupo Wagner de Rusia? Es decir, que estamos en una situación bastante compleja para Maduro, que prácticamente no duerme. En conversaciones precisamente con algunas fuentes y me señalaban el hecho de que se siente mucha tensión en el Palacio de Miraflores, pero además hay una situación que evidentemente él teme que vaya un grupo de asalto hacia esa instancia y lo capture, y eso es falso, porque evidentemente eso implicaría una operación de gran magnitud que no va a ser difícil, porque en primer lugar llegar hasta allá tendría que ser por helicóptero, lo cual va a ser detectado. Si va a llegar por la vía terrestre, evidentemente van a observar la movilización de carros. Es decir, que ese no es el escenario donde pudiera darse una captura, pero sin embargo él teme que eso pueda pasar. Y allí que la pregunta es, ¿realmente él cree que la oposición lo quiere muerto? No, la oposición lo quiere vivo, porque precisamente quiere que entregue el poder, y para eso fue unas elecciones, para que la entrega de ese poder sea por la vía democrática, por la vía pacífica institucional. Ahora, que la pregunta es, ¿están dispuestos los que están alrededor de Maduro a mantenerlo? ¿O al contrario, están dispuestos a sacrificarlo? Alguien me informaba por allí que la posibilidad de algún autoatentado para justificar precisamente algunas acciones en contra de la oposición. Yo les respondí, evidentemente, que no necesita de un autoatentado ni nada de eso, porque ya hemos visto en el Consejo de Seguridad de la Nación y la Secretaría de Seguridad de la Nación, que por cierto están ustedes allí en el Palacio Blanco, ha señalado y han dictado algunas acciones por parte de la Fiscalía
por parte del Ministerio Público en contra de la oposición. Así que no hace falta que de aquí se presente alguna situación, algún falso positivo en ese sentido, sino más bien hay que llamarle a la a la reacción y al presidente y a Nicolás Maduro que recapacite, porque evidentemente la situación se les va a complicar cada día más, y si él cree que estando en Miraflores va a estar protegido, evidentemente que se va a resguardar allí, pero su plan de acción, nosotros hemos detectado algunos ejes de acción y simplemente sale de Miraflores para instancias como los poderes públicos, en este caso el primero el poder electoral, el poder judicial, y instancias o instalaciones dentro de las Fuerzas Armadas, pero no sale de Caracas, es decir, al que presidente que es reelecto, que tiene la voluntad popular, debería estar recorriendo el país para agradecerle. No, él convoca a la gente a Miraflores para que lo protejan y a su vez sirvan como escudos en caso de presentarse alguna situación que, como he dicho, no se va a presentar porque la oposición optó por ir por un camino democrático y va a insistir en ello porque sabe que tiene las pruebas, que son las actas, que no son las actas de la oposición, son las actas emanadas de un organismo del poder electoral que se certifican que el elector votó a favor de la elección de Mundo González. Además, tiene todo el apoyo institucional en, digamos, instancias y gobiernos mundiales que señalan y tienen pruebas fehacientes de que esto fue así. Ahora, vamos a tener, por supuesto, poderes que son fichas, están secuestrados por Maduro, que van a tratar de darle un ropaje a esa posibilidad. Por cierto, que se está hablando de unas nuevas elecciones y la gente del chavismo se está preguntando, ¿elecciones para qué? Si se hubo unas elecciones ya la y hubo, no se permitió que ganase el que dijo la gente, entonces ¿para qué va a haber una elección? Además que desde el punto de vista constitucional en Venezuela no está prevista ninguna segunda vuelta, así que vamos a tener, por cierto, no solamente rechazo por parte de la oposición, sino por factores dentro del chavismo que insisten que la mejor vía, o dentro de Nicolás Maduro, que van a insistir que la mejor vía es mantener la férrea control de Miraflores y por ello tratar de permanecer en el poder de aquí a enero. Maduro sin duda lo tiene muy atemorizado a esta situación. Lo hemos visto su reacción, hemos visto el temor de enfrentarse a la muchedumbre y a las tropas. Hernán, muchísimas gracias por esta participación tan acertada, sobre todo con la investigación y con el contacto directo que te caracteriza con la fuente en estos momentos dentro de la seguridad presidencial, entonces, que te ofrece todos estos datos. Un gran abrazo a la distancia, hasta la próxima y saludos en casa. Le agradezco. Por cierto, lean el Nacional y La Razón, que este domingo tendremos una edición especial sobre todo lo que está pasando. Así es. Bien, señoras y señores, Maduro cada día más está acorralado y su desesperación lo dice todo. Está desesperado porque él sabe que ya le queda poco tiempo, tiene que dejar el poder, tiene que entregarle al nuevo presidente y tiene que pagar. Así es que, venezolano, no te rindas, falta poco, no te desesperes, sigamos confiando y creyendo en el Señor, que lo que viene es más que bueno. Así es que confía y no te detengas, no te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas.